Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de los carnívoros más esperados y, al mismo tiempo, más peligrosos que podrían llegar a prehistoria. Un dinosaurio que, desde que apareció en el Trello, dejó claro que no está pensado para peleas limpias ni para enfrentamientos frontales sin pensar. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre lo que podría traer la llegada del Maip a prehistoria Roblox. Primero vamos a basarnos únicamente en la información oficial que ya está publicada en el Trello, y después, pasaremos a las ideas que surgieron de la publicación que hice en la comunidad. Antes de empezar con las ideas, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Información del Maip. Ahora sí, empezando con la información oficial del Trello, el Maip está definido como un carnívoro sangrante de nivel 5. Desde esta sola descripción ya queda claro que su identidad gira completamente alrededor del sangrado y del daño progresivo, no del daño explosivo inmediato como otros grandes carnívoros. Su arma principal serán las garras, y eso ya lo diferencia bastante de otros depredadores de su nivel que dependen más de la mordida. En cuanto a su jugabilidad, el Maip está pensado como un desangrador ágil en espacios cerrados. No es un dinosaurio que domine zonas abiertas o grandes planicies, sino que brilla en lugares con obstáculos, rocas, árboles o estructuras donde pueda aprovechar su excelente velocidad de giro, su precisión de movimiento y su capacidad de esquivar ataques. Sin embargo, este poder tiene un precio, y es que será relativamente frágil para su nivel. Esto significa que no puede permitirse errores graves ni intercambios prolongados contra criaturas con ataques de área o posiciones defensivas sólidas. El Maip gana cuando juega bien, cuando entra, hiere, se retira y vuelve a atacar. Sus talentos oficiales refuerzan mucho esta idea. Tiene una mordida con más alcance, pero menos útil que sus garras, dejando claro que la mordida no es su foco principal. La garra es su habilidad más fuerte, el núcleo de su daño. Frenesí aparece como un estado que potencia su agresividad, y el salto direccional, especialmente cuando movimiento preciso está activo, le da una movilidad brutal en direcciones específicas. Esto convierte al Maip en un depredador que no corre largas distancias, sino que se mueve con precisión quirúrgica, entrando y saliendo del combate constantemente. Agarrar con las garras. La capacidad de agarrar con las garras a dinosaurios pequeños no sería solo una habilidad más, sino uno de los pilares que definirían al Maip dentro de prehistoria. Esta mecánica lo establecería claramente como un depredador brutal a corta distancia, alguien que no depende de persecuciones largas, sino de explosiones de violencia bien ejecutadas. Al conectar correctamente, el Maip sujetaría al objetivo contra su pecho, usando la fuerza de sus brazos para inmovilizarlo por completo. Durante este agarre, el daño no vendría de un solo golpe, sino de cortes constantes y profundos, transmitiendo la sensación de que la presa está siendo literalmente desgarrada viva. El sangrado progresivo jugaría un papel clave aquí, escalando rápidamente y poniendo al enemigo contra el reloj. No sería un agarre largo ni infinito, pero sí lo suficientemente intenso como para decidir un combate en segundos si el rival no recibe ayuda inmediata. Lo más interesante es la libertad que tendría el jugador al final del agarre. El Maip podría rematar lanzando violentamente al enemigo contra el suelo, causando daño extra y dejándolo derribado, o soltarlo estratégicamente para huir si la situación se vuelve peligrosa. Esto convierte la habilidad en algo táctico, no en una ejecución automática. Usarla bien exige leer el entorno, evaluar si hay aliados cerca y decidir si vale la pena comprometerse o retirarse. Garrazo pesado. El garrazo pesado es otra habilidad que encaja perfectamente con la filosofía del Maip. No sería un ataque rápido ni constante, sino un golpe lento, cargado y con una animación clara que avise lo que está por venir. Esto refuerza la idea de que el Maip no gana por velocidad pura, sino por castigar errores graves. Cuando este ataque conecta, el impacto debería sentirse devastador. Un daño alto inmediato que se complementa con un sangrado fuerte y persistente, mucho más difícil de curar o ignorar. Además, la reducción temporal de velocidad del enemigo simularía heridas serias, haciendo que cada paso cueste más, y que escapar sea cada vez más complicado. Fallar este ataque, en cambio, tendría consecuencias claras. Un consumo elevado de energía y una breve ventana de vulnerabilidad que permita al enemigo reaccionar. Esto refuerza una identidad muy marcada. El Maip recompensa la precisión, la paciencia y la lectura del rival, pero castiga duramente la impulsividad y el uso irresponsable de habilidades. Rugido.
El rugido que quita visibilidad es una de las propuestas más interesantes porque no gira alrededor del daño directo, sino del control absoluto del combate. Al activarlo, el Maip emitiría un rugido intimidante que afectaría a todos los enemigos cercanos, reduciendo drásticamente su visibilidad durante unos segundos. La pantalla podría oscurecerse parcialmente, la cámara sufrir una ligera desorientación y algunas habilidades activas incluso cancelarse. Esto generaría caos inmediato, rompiendo formaciones de grupo y provocando errores. En combates múltiples, este rugido podría ser la diferencia entre sobrevivir o ser rodeado. Esta habilidad refuerza al Maip como un cazador de emboscadas. No necesita matar al instante. Le basta con desorganizar, separar y sembrar el pánico. En manos de un jugador inteligente, el rugido se convertiría en una herramienta psicológica tan peligrosa como cualquier ataque físico. Salto hacia adelante. El salto hacia adelante con daño y sangrado no sería un movimiento defensivo ni una herramienta de escape, sino todo lo contrario. Un salto corto, agresivo y explosivo, diseñado para cerrar distancias rápidamente desde arbustos, rocas o desniveles del terreno. Al caer sobre el enemigo, el Maip infligiría daño directo y aplicaría un sangrado moderado, suficiente para presionar desde el primer segundo. Las criaturas pequeñas podrían ser derribadas brevemente, dejándolas completamente expuestas a un combo posterior. Este tipo de ataque refuerza su rol como iniciador de combates rápidos, ideales para sorprender y eliminar objetivos antes de que puedan reaccionar. Además, este salto permitiría al Maip explotar el terreno, haciendo que zonas con cobertura natural se vuelvan extremadamente peligrosas. Agarre con la boca. El agarre con la boca a dinosaurios pequeños es otra mecánica que refuerza su imagen de depredador implacable. A diferencia del agarre con garras, este sería más rápido, más directo y con menos preparación. Un ataque sorpresa que castiga a jugadores distraídos o solitarios. Al morder, el Maip levantaría al objetivo del suelo, dejándolo completamente indefenso durante unos segundos. El sangrado aumentaría de forma agresiva, creando una sensación de urgencia total. Durante este estado, el jugador tendría varias opciones tácticas. Sacudir a la presa para infligir más daño, arrojarla lejos para separarla de su grupo o ejecutar una mordida final que consuma mucha energía pero cause daño masivo. Esta versatilidad hace que cada uso del agarre sea distinto, adaptándose a la situación. En especial, convierte al Maip en una pesadilla para jugadores que se aventuran solos, reforzando la importancia de moverse en grupo. Buff nocturno. El buff nocturno encaja casi perfectamente con la identidad del Maip. No sería una habilidad activable, sino un estado pasivo que se activa automáticamente al caer la noche. En ese momento, el Maip se volvería más peligroso sin necesidad de que el jugador haga nada extra. Los sangrados durarían más y causarían más daño, el consumo de energía al usar habilidades se reduciría y podría recibir un ligero aumento de velocidad o sigilo. Esto haría que la noche se sienta realmente distinta, no solo visualmente, sino en términos de peligro real. Otros dinosaurios bajarían la guardia, creyendo que la oscuridad los protege, cuando en realidad es el momento en el que el Maip está en su punto máximo. Acechador sangriento. La habilidad de acechador sangriento lleva el concepto del Maip a un nivel psicológico. Al activarla, el Maip podría detectar a través de obstáculos cercanos a dinosaurios que estén sangrando. No vería a todos los enemigos, solo a los que ya han sido heridos, reforzando la idea de que una vez que sangras, no estás a salvo. Esto convierte la huida en una experiencia extremadamente tensa. Saber que estás sangrando y que el Maip puede seguirte incluso sin verte directamente genera una presión constante. Cada movimiento, cada escondite, cada decisión se vuelve crítica. Esta habilidad no solo es fuerte, sino que define una identidad clara. El Maip no persigue al azar, persigue a los heridos. Modo ira o frenesí. El modo ira o frenesí sería la habilidad definitiva del Maip. Un estado de todo o nada que se activa cuando tiene poca vida o tras acumular varios golpes exitosos. Durante este estado, el daño aumenta de forma notable, los sangrados se vuelven extremos y la regeneración de energía mejora considerablemente. Pero todo tiene un precio. Mientras está en frenesí, el Maip podría perder defensa, volverse más vulnerable o incluso consumir su propia vida poco a poco. Esto obliga al jugador a pensar muy bien cuándo activarlo. No es una habilidad para usar a la ligera, sino para esos momentos finales donde todo se decide.
Este tipo de mecánica convierte los finales de combate en momentos intensos, caóticos y memorables, donde tanto el Maid como su enemigo saben que uno de los dos no va a salir con vida. En resumen, estas son las novedades principales. El Maid no sería un carnívoro de fuerza bruta, sino un depredador técnico, rápido y despiadado, centrado en el sangrado, la presión constante y el control del combate. Su jugabilidad premiaría la habilidad del jugador, el posicionamiento y el uso inteligente de sus herramientas, convirtiéndolo en uno de los dinosaurios más exigentes, pero también más satisfactorios de dominar. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Qué habilidad te parece imprescindible para que se sienta único? ¿Crees que el Maid debería ser un asesino silencioso o algo más agresivo y directo? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.